Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, también las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Vamos con la información de lo que no es noticia en el resto del planeta, porque cuando ocurren estas cosas en Bolivia o las protestas en Perú, en los grandes medios de comunicación transnacionales parece que no existiera. Pero si ocurriera todo esto en un gobierno de izquierda, pues habría todos los titulares y toda la atención mediática de organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora el pueblo de Bolivia titula la marcha al norte paceño una realidad que abre las puertas al desarrollo. Allá está el futuro de la paz. El presidente Luis Arce Catacora anunció el inicio de obras que dan pie a que el departamento ingrese a la era de la industrialización. Esto es muy importante tenerlo presente porque va en la perspectiva de lo que en su momento ya había planteado Evo Morales y que hoy da continuidad ya para concretar Luis Arce Catacora. Y además, lo que yo mencionaba al principio, grandes marchas en 5 regiones del país piden al unísono justicia. Aquí se puede apreciar las fotografías, por supuesto, pero el titular menciona, además, se despliega en la parte inferior, organizaciones sociales de La Paz, Cochabamba, Oruro, Guayaramerín y Cobija se movilizaron en respaldo a las víctimas de las masacres del año 2019, que no se puede dejar pasar, que no es posible dejar pasar, pero que obviamente los sectores extremistas de la derecha neofascista de Bolivia quisieran impunidad absoluta para volver sobre las suyas, como han intentado en las últimas semanas. Y acá se analizarán opciones legales y constitucionales para cubrir la ausencia del gobernador de Santa Cruz, el señor Fernando Camacho, que está detenido precisamente por las masacres, el golpe de Estado del año 2019, es lo que destaca a esta hora en su titular, en su portada, Ahora el Pueblo. Ahí lo tienen. Pasemos a la República del Perú, país, por supuesto, vecino de Bolivia, donde ayer hubo una masiva movilización en Lima contra el gobierno y el Congreso. La marcha se desarrolló de forma pacífica por el centro de Lima y fue promovida por gremios, colectivos y un grupo de partidos políticos, destaca La República, un diario limeño que ya sabemos hacia dónde apunta, y por supuesto también corresponsables junto a otros medios de comunicación como El Comercio y las cadenas de televisión de la inestabilidad política, de la conspiración contra la democracia en el Perú. Titular principal: crecen las demandas para que renuncie Boluarte. Ahora se dieron cuenta que a quienes ustedes apoyaron no ha sido del todo bien. Porque ayer además, como menciona el antetítulo, el ministro del Trabajo, el señor Eduardo García, dejó el cargo y él pidió en su declaración adelantar elecciones a este año, es decir, al 2023. Los gobernadores regionales de Puno, Apurímac y el presidente del Consejo Regional de Cusco, así como 12 colegios de abogados, el Colegio de Profesores y el titular de la Cámara de Turismo de Paracas, se suman a los que solicitan a la presidenta dar un paso al costado. Ojalá ese paso al costado sea directamente a la cárcel, porque es la responsable de alrededor de 47, 48 muertes, asesinatos en todo el país. Y por supuesto el premier de la República dice que no va a renunciar. Dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para anarquía. ¿Y en qué está, pues, Perú? ¿En anarquía y en desgobierno? Pues, ¿qué más quiere? ¿Quiere que le demuestren con cifras la situación de desgobierno y anarquía que vive el Perú? Pero bueno, el premier está viviendo su cuarto de hora de fama, de popularidad, y pronto también ocupará su lugar privilegiado en el basurero de la historia, como con otros más de ese propio país. Avancemos. Y aquí 3 notas importantes del diario El Universo, por supuesto, que giran alrededor de su eje editorial gobiernista, apoyando al señor Guillermo Lasso. Lazo entre el desacato y el respeto a otras funciones. Entre el desacato y el respeto. Es decir, está desacatando y está respetando. Pues no. Lo que pasa es que el señor Guillermo Lasso no acatará la orden de un juez de Santo Domingo de los Áchilas para trasladar a un reo a otra prisión. Él dijo: cuando los jueces actúen como deben, nosotros acataremos sus órdenes. ¿Y cuando los jueces actúan como deben? Cuando a él le gusta, cuando a él le parece, cuando coincide con su interés político, económico. Y por eso, en el caso de que, por ejemplo,
se investigue a fondo el escandaloso caso de corrupción que se denomina el Gran Padrino, donde está su cuñado, el señor Danilo Carrera, tampoco acatará las órdenes de un juez. Entonces, el titular, entre pobre, ingenuo y poco profesional, nos dice exactamente que aquí hay un desacato a la función de la justicia, lo que en otros momentos hubiese sido un gran titular. Se toma todas las funciones, impide que se respete la independencia de las funciones, etcétera, etcétera, pero no. Y el otro, acá al costado derecho, lo veremos más adelante si tenemos el detalle de esto, según Human Rights Watch, que no es una organización ni bolivariana, ni chavista, ni correísta, ni nada por el estilo, dice que hubo excesos de la policía en el paro de junio. El organismo concluyó que en el 2022 la fuerza pública incurrió en el uso excesivo de la fuerza durante el paro, lo cual desmiente la postura del gobierno del señor Guillermo Lasso y además ratifica la legitimidad de seguirle juicios políticos a quienes dirigieron la represión que costó 6 vidas, oficialmente centenas de heridos en el Ecuador. Human Rights Watch, una organización estadounidense, para nada digo de izquierda ni progresista ni nada por el estilo, al contrario, con muchas dudas sobre su trabajo, pero bueno, en esta ocasión tomémosle la nota y por suerte el Universo le pone el titular secundario o terciario en su portada. Human Rights Watch: hubo excesos de la policía en el paro de junio. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién se responsabiliza por eso? Pues ahí lo tienen. Y en la parte inferior, una fotografía donde se aprecia a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, asesinada por un policía en una institución policial. Durante la audiencia en la que confesó su crimen, el teniente de policía dice: el principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal, su esposo Germán Cáceres, confesó ayer que la estranguló en la Escuela Superior de Policía de Quito. Ayer amplió su versión en La Roca. ¿Amplió? ¿Qué amplió? No dijo absolutamente más nada. No respondió las preguntas de la parte acusadora ni de la fiscalía. Se acogió al silencio. Y con esto lo único que se busca, y supongo ya la policía habrá armado todo esto, es que se declare el único culpable y de haberla asesinado en estado etílico, con lo cual querría él, por supuesto, y sus abogados y la policía, dos cosas. Una, deslindar la responsabilidad del resto de sus compañeros que escucharon, que oyeron y que incluso se podría pensar que colaboraron en el sacar el cadáver de ahí. Y segundo, obviamente, que si estuvo en estado etílico no estuvo en sus facultades, pero sí estuvo con sus 5 cabales para estar haciendo lo que hizo y después de estar con su amante en la habitación de al lado de María Belén Bernal. Este es lo más importante de lo que ocurrió en Ecuador. Pero bueno, seguiremos atentos a esta situación porque Elizabeth Otavalo, además de ser hostigada por los compañeros de armas del señor Germán Cáceres, también tiene que ser atendida en todos sus derechos como madre de la víctima. Pasamos a últimas noticias de Caracas. En este viernes 13 de enero hemos hecho mucho con poco, dijo el presidente Nicolás Maduro en su exposición en la Asamblea Nacional con respecto a los avances en materia económica. Una importante presentación de lo que significa un informe de la gestión presidencial gubernamental del año 2022. El presidente de la República presentó ayer la memoria y aquí señala y cuenta correspondiente al año 2022 ante la Asamblea Nacional. Tenemos que unirnos para exigir que se levanten las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela, expresó el jefe de Estado. Y desde afuera uno podría apreciar que, sin mencionar en detalle lo que dice, lo único que cuenta aquí es que un país bloqueado, hostigado, a quien le ha robado sus recursos, su dinero, la reserva de oro en Londres, etcétera, ha tenido un crecimiento del 10,4, 10,5% durante el año 2022. Países sin bloqueo, petroleros como el Ecuador, por ejemplo, en circunstancias favorables, con el Fondo Monetario Internacional de su lado, apoyándolo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, apenas crecieron 2,5, como el caso ecuatoriano, donde el señor Guillermo Lasso mintió descaradamente hace 2 días o 3, si no me equivoco, donde dijo que se ha reactivado la economía, y ayer salió Jaime Nebot a decirle, claro, se reactivó la economía comparada con el año 2021,
pero con el año 2019, donde empezó todo, efectivamente no se ha logrado. Ecuador es el país que menos ha reactivado su economía del resto del continente. La situación de Venezuela, para volver al titular, obviamente es loable, digna de felicitación en las condiciones de Venezuela, con bloqueo. Muy importante escuchar al presidente Nicolás Maduro durante su discurso en la Asamblea Nacional. Y acá, un titular que vale la pena destacar: la manifestación, el traslado del cadáver del dirigente en Cusco. Ciudadanos del Cusco participan en el funeral de Remo Candia, líder campesino de esa ciudad peruana que ayer se convirtió en la víctima número 49 por la represión del régimen de facto de Dina Boluarte. Miren la manifestación en la plaza principal del Cusco, donde normalmente está llena de turistas y ahora está de manifestantes y de personas que acompañaron el féretro del dirigente campesino de esa zona. Pasemos a los portales informativos, empezando por Telesur. Exigen la liberación de los dirigentes sociales en Ayacucho, Perú, otra zona de Perú. Desde la Secretaría Nacional o Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron que la persecución a los líderes sociales solo agudizará la polarización en este país sudamericano. Yo no sé si solamente agudizará la polarización, que por polarización no hay. Ahí hay un solo grupo en el poder y el resto del país en su contra, como vimos en la portada de La República. En cambio, en Bolivia, al costado derecho, Fiscalía Boliviana suma más cargos contra el exgobernador Fernando Camacho. Y un tornado deja al menos 6 muertos en Alabama, Estados Unidos, y siguen las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, que está lo destacado en la nota principal. Pasemos al portal de Sputnik. La inflación subyacente en España sube a su máximo en 30 años, como en otros países de Europa, no solamente es España. Por supuesto, a su máximo en 30 años en España por haberse inscrito y vinculado en una guerra que no tiene nada que hacer España. En el costado derecho, Alemania quiere esquivar a Rusia, pero su dependencia energética no la deja. Y lo que se sabe sobre el Biden Gate, el escándalo político que sacude a Estados Unidos, lo cual obviamente no hemos tratado en este espacio, pero por supuesto seguiremos informando a través de nuestros espacios informativos. Cerremos con Nodal. Lula da Silva ha dicho que hay que hacer que los más ricos paguen más impuestos que los pobres, que es la reforma que está planteada, que efectivamente es una de las necesidades y de los objetivos básicos para poder reactivar la economía y que las grandes fortunas dejen de beneficiarse de un sistema tributario que solo los favorece para evadir impuestos y para no pagar lo que les corresponde. Ahí está. Bueno, no hay más información. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. الصراعات السياسية هوة شاسعة بين الشعوب فيما تخلق الثقافة مساحة للتفاهم والحوار. لا يوجد على الإطلاق أي نوع من أنواع الاحترام لأي نوع من أنواع الثقافة في الأماكن التي تواجدت الولايات المتحدة فيها. كانت تقضي على كل نفس ثوري. ¿Cuáles son los instrumentos de la resistencia cultural? ¿Cómo podemos fortalecer y afianzar nuestra inmunidad cultural en medio del bombardeo justamente? لاستعادة ذلك المجد المهم نجد هذه البرامج التي تقوم بين الميادين وتلسير قادرة على تنوير المجتمع والمضي فيه باتجاه تطويري تنموي حقيقي مؤنسا. Verdades, sábado por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Perú, en las últimas horas se ha confirmado la detención de dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, a quienes las fuerzas de seguridad acusan de actos de terrorismo. La ciudadanía ha rodeado la comisaría en reclamo por la detención arbitraria y violenta de la presidenta de la organización, Rocío Leandro, junto a Estefaniu Alanya y Alejandro Manay y otros integrantes de la Junta Directiva del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, conocida como Frenadepa. Fueron detenidos por agentes de la Dirección contra el Terrorismo y de la División de Delitos de Alta Complejidad, en coordinación con la Fiscalía General. Testigos denunciaron además operativos violentos y desapariciones. Le trajeron arrastrando como a cualquier delincuente. No es justo que el Estado nos estén oprimiendo de esta manera. Lo han traído como a cualquier delincuente, lo han arrastrado. Nosotros trabajamos acá en el mercado, nosotros vimos. Y ahora no pueden decir los policías que no lo han traído acá. Es mentira porque nosotros vimos, nosotros trabajamos día a día acá. Y en la actualidad la peruana ocupa los titulares de la región. Eduardo García Birimiza, quien fuera el ministro de Trabajo de la presidenta Dina Boluarte, se separa del Ejecutivo, rechaza la represión ordenada por el gobierno para contener las protestas sociales. En la carta de renuncia que remitió la jefa de Estado fue también compartida por el exministro en sus redes sociales. Allí, además de calificar el asesinato de 49 manifestantes como una tragedia que se repite, expresó la necesidad de convocar elecciones de inmediato y no esperar al 2024. La renuncia de García Birimiza, irrevocable según se puede leer, también descubre que hay legisladores interesados en agudizar las contradicciones. Y vamos a otro tema. La Fiscalía Boliviana amplió la investigación contra el gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Detenido preventivamente en un centro penitenciario de La Paz por su vinculación con el golpe de Estado de 2019, deberá hacer frente a la acusación por los delitos de cohecho y sedición de tropas. Entre noviembre y diciembre del 2019, el político de extrema derecha movilizó recursos que pudieron emplearse para facilitar la ruptura del orden constitucional, según una investigación difundida por el Ministerio de Gobierno. Numerosos movimientos sociales respaldan el proceso que llevan a cabo los órganos de justicia del Estado plurinacional. Escuchemos. El objetivo de la presencia de Potosí es que realmente lo que ha hecho daño a nuestro país, en tanto económico y también masacrando, matando a nuestra gente. Ese es el objetivo para venir hasta aquí. Y en ese sentido queremos hacer con nosotros como departamento de Potosí, el que ha matado a nuestros hermanos, sí o sí tiene que estar sentenciado a los 30 años. Ese es el objetivo, por eso hemos venido. El reciente informe mundial de la organización Human Rights Watch aborda la situación de derechos humanos en 100 países de América Latina y el Caribe. En referencia a Ecuador, destaca varias aristas relacionadas a la inseguridad, derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, así como el excesivo abuso de la fuerza pública durante las manifestaciones de junio último. Veamos lo que dice. Aquí está una parte del informe: uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad. En Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas, por ejemplo, en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta. En cuanto a las manifestaciones de junio que comenzaron el 13, dice la información, la policía respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas. Por supuesto, dice, las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas. Y en la parte inferior, hay que destacar, el 22 de agosto entró en vigor una ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte, que es lo que no quería que se aprobara el señor Guillermo Lasso Mendoza. Pero bueno, un informe que además es escueto, no tiene nombres de las víctimas de lo que veo aquí. Y por otro lado, este informe da cuenta de lo que fue el mayor escándalo de Ecuador y además una cosa que dio la vuelta al mundo, las condiciones de los centros de detención y las masacres. Veamos solamente la parte introductoria porque esta parte es un poquito más larga y dice, las deficientes condiciones penitenciarias, incluyendo el hacinamiento, han contribuido a que se produzcan una serie de masacres relacionadas con las pandillas. Entre febrero del 2021 y octubre del 2022, 9 masacres dejaron un saldo de aproximadamente 400 detenidos muertos y decenas de heridos. Son en realidad 420, si no me equivoco. Human Rights Watch documentó medidas insuficientes para detener las masacres, incluyendo una demora de 8 horas hasta el ingreso de la policía a una prisión de Guayaquil durante una masacre ocurrida el 12 de noviembre del 2021. Esto es lo que se destaca en el informe de Human Rights Watch sobre el Ecuador y de lo cual obviamente el gobierno ni la prensa o mafia mediática que lo acompaña dirá una sola línea ni tampoco le cuestionará al presidente en su obviamente política que supuestamente defiende los derechos humanos cuando es todo lo contrario. Y aquí en el Ecuador también, en la provincia de Cotopaxi, el presidente de la CONAIE, la principal organización de indígenas del país, el señor Leonidas Issa, responsabilizó al gobierno de Lasso por el incumplimiento de los acuerdos relacionados en el ámbito minero. Veamos una parte de sus locuciones y resoluciones. Responsabilizar al gobierno de Guillermo Lasso del incumplimiento de la ruptura de los acuerdos de la mesa del extractivismo firmados en el acta de paz con la CONAIE, FEIN y FENOCIN en el contexto del paro nacional de junio 2022, que irresponsablemente vulneró compromisos públicos. Denunciar que el gobierno ha decidido unilateralmente levantar de la mesa de negociación del tema extractivo minero petrolero convocado para el 8 de diciembre del 2022. Responsabilizar al Estado ecuatoriano, Ministerio de Gobierno, Policía del Ecuador, Fuerzas Armadas, de cualquier hecho que vulnere nuestros derechos, en especial aquellos que sean resultado del uso de la violencia y la persecución, como resultado de la declaración del Gobierno Nacional de militarizar y declarar zonas de seguridad 11 proyectos mineros. Y el primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, junto con miembros de su gobierno, honró a las víctimas del terremoto de enero del 2010. En una breve ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, la capital de ese país, el premier depositó flores en el memorial y en su discurso expresó afecto a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes del destructivo sismo. La Organización de Naciones Unidas también recordó la fecha y expresó su solidaridad con las víctimas y muy especialmente con los 102 trabajadores del organismo que murieron en la tragedia. Varios países dirigieron al primer ministro mensajes de solidaridad y también de duelo por este grave acontecimiento. Y cerramos con el siguiente video. La FAO reportó que los precios mundiales de los alimentos batieron récords en el año 2022, particularmente los cereales, la carne, los lácteos, los aceites vegetales, alcanzando 18 puntos más que el año anterior. Veamos.
Hasta aquí llegamos. No se olvide que la próxima semana seguiremos con el análisis de lo que publica, no publica, de lo que omite la prensa sobre nuestra realidad. Y esta noche no se pierda, también en clave política, a propósito de la grave crisis que vive el Ecuador por un escándalo de corrupción que involucra al cuñado del presidente, pero que en una entrevista divulgada el día de ayer, la tarde-noche de ayer, el presidente dijo que son narcotraficantes los que lo denuncian. Es decir, los periodistas que denunciaron son narcotraficantes. ¿Y por qué denuncian los periodistas que supuestamente son narcotraficantes? Porque dicen que quieren evitar la extradición. Palabras que no se entienden, o si se entienden, sabemos efectivamente aquel comportamiento un poco extraño de ciertas personas que no entienden la realidad. Pero bueno, ahí nos veremos. Un abrazo para todos, cuídense mucho.